La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevó a cabo una reunión histórica con todos los presidentes municipales de todo el país. Nunca se había hecho esto con los gobiernos pasados. Hoy cerca de más de 2,000 presidentes municipales y alcaldes llegaron para escuchar atentamente a las nuevas iniciativas que tiene la doctora Claudia Sheinbaum sobre obras de infraestructura en cada municipio, agencia municipal y sus respectivas rancherías. A través de esta reunión dio a conocer que el dinero se depositará desde la Tesorería Federal directo a las cuentas municipales y agencias municipales de todo el país, ya que la mayoría de estos pueblos originarios viven en zonas rurales donde aún falta mucha infraestructura como calles, sistemas de agua, luz, drenaje, sistemas de riego, internet y pavimentaciones. Con este nuevo decreto, la presidenta de México mencionó que el gobierno enviará el dinero de manera directa a las autoridades que se rigen en su mayoría por usos y costumbres, y son ellos quienes decidirán a través de asambleas comunitarias en qué invertir todo el dinero que el gobierno les da. Y esto se hace porque los pueblos originarios de México tienen un derecho constitucional y se tienen que respetar y apoyarlos en todo momento. Con este nuevo decreto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoce los derechos constitucionales que le corresponde a todos los pueblos originarios de México. Es importante hacer hincapié que esto nunca se había hecho con los gobiernos pasados. Anteriormente, todo el presupuesto de los municipios llegaba a los estados y desde ahí se enviaba a los municipios, pero hoy las cosas cambiaron, dejando a un lado a los intermediarios, quienes abusaban y hasta le robaban el presupuesto que estaba destinado a los municipios. Escuchemos el mensaje de la presidenta de México que envía a los presidentes municipales de todo México. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Somos un país extraordinario, el mejor del mundo. México es grandioso por nuestra historia, nuestro legado, de las grandes civilizaciones que poblaron nuestro territorio, los pueblos originarios que nos dejan y nos dejaron la resistencia y el legado de una cultura o de culturas diversas que constituyen esta gran diversidad que constituye nuestra nación. Civilizaciones, naciones que constituyen la esencia de nuestra patria. México es grandioso por sus héroes y por sus heroínas. Ningún país del mundo tiene un Miguel Hidalgo y Costilla. Ningún país del mundo tiene un José María Morelos y Pavón. Ninguno tiene una Josefa Ortiz o una Leona Vicario o un Benito Juárez o los grandes héroes y heroínas de nuestra revolución. Somos un país extraordinario. Y quiero decirles que México está bien, estamos bien. Gracias, sobre todo, al pueblo grandioso y digno,
a un pueblo trabajador, a hombres y mujeres trabajadoras que sacan adelante todos los días a nuestro país, aquí en nuestro territorio y también en los Estados Unidos. Los migrantes, las migrantes, nuestros paisanos, nuestras paisanas, que todos los días trabajan por sus familias y trabajan también por la economía de los Estados Unidos. Vivimos en un país maravilloso y estamos trabajando todas y todos los días por seguir construyendo este país grandioso que nos vio nacer y que hoy nos toca gobernar. Están aquí las y los gobernadores y la jefa de gobierno de México, todas y todos. Están aquí la gran mayoría de las presidentas y presidentes municipales, de las alcaldesas y alcaldes de nuestro país. Y está aquí también el gobierno de México. Es decir, en este salón nos concentramos quienes dirigimos en este momento a nuestra patria. Es un momento histórico, porque si estamos bien es gracias a las y los presidentes municipales, gracias a las y los gobernadores y a un gobierno que encabezamos, que tiene la misión, el deber y la convicción de servir a su pueblo. Este encuentro que estamos realizando es histórico, único, inédito, quizá por una razón. Me tocó ser alcaldesa también. Fui alcaldesa de Tlalpan, la alcaldía más grande de la Ciudad de México, con mayor extensión. Y sé lo que viven todos los días las y los alcaldes de nuestro país. Las dificultades que tienen en términos presupuestales, en términos de la extensión que gobiernan, de la diversidad de sus territorios. Y el objetivo de este encuentro es que trabajemos juntas y juntos, por el bien de sus municipios, por el bien de México. Ese es el objetivo que tenemos de este encuentro. Que sea el primer encuentro, que no sea el único, que nos podamos seguir viendo para seguir trabajando juntas y juntos por el bienestar del pueblo de México. Ahora, en concreto, ¿cuál es el objetivo del día de hoy, de este encuentro que tenemos? Son varios. Además de vernos, de trabajar conjuntamente, el primero tiene que ver con la nueva forma en que se distribuyó este fondo para la infraestructura social que existe en nuestro país desde hace tiempo. Por primera vez en 2025, este fondo no solamente va a los estados de la República y a la Ciudad de México, no solamente va a los municipios, sino que también se destina directamente y por el cambio constitucional del artículo 2 de la Constitución, que por primera vez reconoce los derechos plenos de los pueblos indígenas, por primera vez el Fondo para la Infraestructura Social va directamente a las comunidades y a los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes de nuestro país. Por primera vez. ¿Cómo se va a distribuir? Es un fondo inicial. Se va a distribuir de manera directa, reconociendo a los pueblos y a las comunidades como sujetos de derechos por primera vez. De tal manera que se va a distribuir a partir de la organización de las propias comunidades. A partir de asambleas van a decidir en qué quieren destinar su recurso y se va a entregar de manera directa. Son 13,000 comunidades que van a ser beneficiadas y es un primer fondo para la infraestructura social
que se destina a pueblos y comunidades. Y queremos que ustedes lo sepan, que ustedes nos ayuden, que participen en todo este proceso, que hagamos más de 13,000 asambleas directamente con las comunidades indígenas y que se entreguen los recursos de manera directa y que se decida en las propias comunidades para qué se utiliza. Ese es el primer punto que queríamos compartir con ustedes. Es decir, no solamente se quede en la letra de la Constitución el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas, sino que por primera vez tienen un recurso del presupuesto de egresos de la Federación destinado directamente a los pueblos y comunidades de nuestro país, a todas y a todos los que están reconocidos por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ese es el primer punto que queríamos compartir con ustedes. El segundo, queremos juntar los recursos. Sabemos que muchas veces no alcanza el recurso municipal. Entonces, ¿cómo hacemos si no tenemos muchísimos más recursos para poder mejorar las condiciones de vida de los habitantes de sus municipios? Pues vamos a juntarlos, vamos a hacer un plan. Y la idea es que podamos juntarlo en esta ocasión para acceso a agua potable, que es uno de los temas que prácticamente en todos los municipios del país tienen problemas. Aunque haya suficiente abasto de agua, a veces no son suficientes las redes municipales para llevar agua a las distintas localidades. Particularmente en las regiones de nuestro país, en donde hay escasez de agua, pues todavía más, lo sufren más los municipios que tienen mayor escasez. ¿Cómo hacemos para poder atender? Pues vamos a juntar los recursos municipales, los recursos estatales y los recursos federales a través de un plan maestro nacional y municipal en donde podamos juntar los recursos. Y estos 3 años que la mayoría de los municipios tienen, con excepción quizá de Durango y Veracruz, los 3 años que tiene la mayoría de las y los presidentes municipales, que sepamos conjuntamente cómo hacemos un plan para poder atender el acceso, el abasto de agua potable. Ese es el segundo punto que queríamos plantearles a ustedes, que juntas y juntos podamos resolver los problemas relacionados con la infraestructura de agua en nuestros municipios y de saneamiento. Ese es el segundo tema que queremos plantearles, que lo hemos trabajado con las y los gobernadores y que queremos trabajarlo con las y los presidentes municipales y que la Comisión Nacional del Agua ya ha estado trabajando con ustedes. A lo mejor es poco recurso, pero si lo ponemos juntos, entonces vamos a poder resolver más problemas. El tercer punto que queríamos platicar con ustedes es la seguridad, que podamos trabajar juntos para que con los y las gobernadoras, con el Gabinete Nacional y las y los municipios podamos atender con la misma estrategia los problemas de seguridad que tenemos. Y en particular uno de ellos, que es el primer punto de la estrategia nacional que hemos planteado. He hablado de que la estrategia nacional se compone de 4 ejes. Atención a las causas, que podamos darle a las y los mexicanos o cubrir las necesidades que tienen, y particularmente a las y a los jóvenes. Que nunca un joven tenga que acercarse a un grupo delictivo, que siempre tenga una opción de vida distinta. Por eso le llamamos atención a las causas que provocan la violencia. El segundo es más y mejor Guardia Nacional en el caso federal, pero en el caso estatal es más y mejor Policía Estatal, y en el caso municipal pues es más y mejor Policía Municipal. El tercer punto tiene que ver con inteligencia e investigación, que se realiza desde la Federación y en la que cooperamos con todos
los estados de la República y con la Ciudad de México. Y el cuarto punto tiene que ver con la coordinación. Necesitamos coordinarnos más todavía, que haya mucho más coordinación entre la federación, entre los estados y entre los municipios, y que los distintos proyectos, programas puedan ser atendidos desde el nivel municipal hasta el Gabinete Federal de Seguridad. Pero en particular en el primer punto, que es la atención a las causas, el objetivo es que entre todas y entre todos atendamos, a través del programa que encabeza la Secretaría de Gobernación, en donde se atiende a la población desde abajo, yendo casa por casa con las familias, particularmente en las zonas de mayor incidencia delictiva. Pero el segundo es la propuesta que hizo la jefa de gobierno al principio de la reunión. Es que entre todas y todos podamos construir caminos de paz. Es decir, que se note que en todo el país estamos construyendo dignificación de espacios para nuestra población, para nuestro pueblo. Que podamos hacer un pequeño camino de paz o un camino mayor. Y ahí también que juntemos los recursos municipales, estatales y de la federación. Si en cada uno de nuestros municipios construimos un camino de paz que permita que haya más iluminación, que haya murales creativos de las y los jóvenes de México que tienen el legado del muralismo mexicano y que lo manifiestan en murales, en las paredes, en distintas zonas de nuestro país, que se ilumine, que se pinte, que se mejore el espacio. De esa manera también vamos a ir construyendo territorios de paz. Entonces, esta es la tercera propuesta, que avancemos juntos en este camino de construcción de la paz a través de caminos de paz y de la construcción desde abajo para poder ir construyendo cada vez un espacio más seguro en nuestro país. Esa es la tercera propuesta. Y la cuarta propuesta, pues, es que sigamos colaborando juntos. En el gobierno de México, ustedes saben que nosotros invertimos en cada rincón del territorio. ¿Cómo lo hacemos? 30 millones de familias reciben un apoyo. Reciben o un apoyo para la pensión de adulto mayor, o reciben un apoyo para una persona con discapacidad, o reciben un apoyo para un joven de preparatoria, o para el programa Sembrando Vida, o para cultivar el campo. Esa es la mejor inversión que podamos hacer para beneficio del pueblo de México. Y ese es uno de los grandes aciertos de lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Que el presupuesto que recibe el gobierno federal se regresa al pueblo de México, a cada una de las familias que vive en nuestro país. Y eso está en todas y todos los municipios. Pero queremos compartirles 3 programas más que seguramente ya los conocen, que inician este año. El primero es el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, que en prácticamente todo el país inicia con 63 y 64, y que en los pueblos originarios es de 60 a 64 años. A partir de este mes ya todas las mujeres de 63 y 64 años están recibiendo su apoyo. El segundo es que todos los niños y niñas, todos los adolescentes que van en secundaria van a recibir una beca. Todas las familias, todas, absolutamente todas, que tienen hijos en secundaria pública van a recibir la beca Rita Cetina. Que el nombre Rita Cetina viene de una educadora yucateca que fue de las primeras que pensó en la educación para las niñas en nuestro país.
fue maestra de una gran feminista, Delvia Carrillo Puerto, y decidimos ponerle el nombre de esta beca para reconocer también el papel histórico que han jugado las mujeres en la historia de México. Todas las niñas y niños, todos los adolescentes van a recibir la beca Rita Cetina si van en escuela pública. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa. A partir de este mes se están contratando enfermeras, enfermeros, médicas, médicos generales de las comunidades para que puedan ir a visitar casa por casa a todas y todos los adultos mayores del país y a todas las personas con discapacidad. Este es un programa permanente. Son más de 22,000 trabajadores y trabajadoras de la salud que van a estar visitando a todas y todos los adultos mayores por siempre y para siempre, por lo menos una vez al mes o una vez cada 2 meses, para atender la prevención de la salud. Y dentro de poco estaremos construyendo farmacias del bienestar a un lado de los bancos del bienestar que permitan también el surtimiento de los medicamentos gratuitos, por lo menos los básicos para este sector de la población, además de todo el trabajo que estamos haciendo para mejorar los servicios de salud. Esos son 3 programas nuevos que queríamos que ustedes estuvieran enterados. Los primeros, como ustedes saben, pues ya no son programas del bienestar, ya son derechos del pueblo de México porque ya están en la Constitución de la República. Todos los programas del bienestar que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, todo esto es parte del presupuesto que llega a los municipios para beneficio de las y los mexicanos. Entonces, esto lo queríamos compartir con ustedes. Es algo importante, es un esfuerzo grande que estamos haciendo, presupuesto para los pueblos y comunidades indígenas, el apoyo para resolver los problemas de agua y el que juntas y juntos construyamos caminos de paz en todo nuestro territorio. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, que sepan que la presidenta a lo mejor no puede llegar a todos los municipios del país, pero que estamos presentes, que no se me olvida lo que es ser presidenta municipal, que sabemos lo que es ser alcaldesa, que sabemos lo que viven y que son parte de este gobierno de nuestro país que está transformando para bien nuestro México. Y quiero cerrar con esto. México es un país grandioso. Y mientras permanezcamos unidos, no hay ningún problema que no podamos enfrentar juntas y juntos. ¡Que vivan los alcaldes y alcaldesas de México! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Presidentas y presidentes municipales de todos los rincones de la patria aquí presentes, sean ustedes muy bienvenidos. Hay una asistencia de 75% de los 2,478 presidentes municipales de México. Este encuentro es por varias razones histórico. Primero, porque es el primero de esta naturaleza que convoca una presidenta con A del país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Histórico Histórico porque no hay antecedente de una reunión de esta naturaleza en la historia del país. Es histórico también por la pluralidad aquí reunida, representada, y fíjense el número, 176 partidos políticos distintos componen esta reunión de presidentas y presidentes municipales. Algunos nacionales
y la mayoría de origen estatal. Estos partidos locales tienen representación municipal en 20 estados de la República. Histórico por la presencia de 630 presidentes municipales que contiene la mayoría de presencia femenina en los gobiernos municipales y es la mayor presencia de mujeres en la historia de México. Pero histórico también por los 428 presidentes y presidentas municipales electos por usos y costumbres en distintas entidades del país. Y otro dato que lo hace igualmente histórico es por la importante presencia de presidentes y presidentas municipales electos en forma independiente, es decir, sin ningún partido político, y que son 15 presidentes municipales independientes. Doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Este arcoíris aquí reunido representa la pluralidad que cotidianamente las visiones centralistas desconocen, incluso llegan a ningunear. Pero lo que es verdad, y aquí están presentes estas representaciones diversas y plurales. México vive hoy la más pujante y fuerte representación popular en pluralidad. Esta pluralidad no tiene antecedentes en la historia. Aquí esta diversidad está reunida y, por supuesto, no existe en muchísimos países de América Latina y del mundo. Los mexicanos debemos sentirnos orgullosos y debemos cuidar la convivencia entre las opiniones distintas y diversas, aunque a veces sean contradictorias en el marco de la poderosa democracia que vive México. Aquí se encuentran reunidos municipios pequeños, medianos y grandes, municipios urbanos, rurales, pesqueros, indígenas, mineros, pueblos reconocidos como mágicos por su historia y su belleza. En síntesis, podemos afirmar que en este encuentro se reúne, sin duda alguna, el corazón y el sentimiento profundo de la República que radica en cada territorio que los presidentes aquí reunidos representan. Este conjunto de hechos son el marco de este encuentro nacional municipalista que, gracias a la sensibilidad de quien fue alcaldesa, y creo que ese es el origen de esa sensibilidad que hoy nos tiene aquí reunidos, la alcaldesa de Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias a la sensibilidad también de la secretaria Rosa Isela Rodríguez y de la arquitecta Ariadna Montiel, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada, hoy puede celebrarse aquí, en la capital del país, este encuentro. Pero sin lugar a dudas, también es histórico por los temas que presentarán todas y cada una de ellas. A los municipios queremos informarles que la nueva visión presidencial y de la Secretaría de Gobernación han instruido al INAFET con ideas precisas de activar, promover y difundir las mejores políticas públicas y las mejores prácticas gubernamentales para promover unos eficaces gobiernos municipales. Estamos listos y preparados para esa encomienda. Queremos destacar en esta convocatoria de la Presidenta de México para dialogar directamente con todas y todos ustedes. Es una oportunidad para coordinar, unificar prioridades y recursos que repercutan en resolver problemas significativos que agobian las comunidades y que por primera vez pueden entrar en un cauce de soluciones de corto y mediano plazo. Finalmente, esta reunión también es histórica por el momento complejo y de polarización que se está viviendo en el contexto internacional y que se avisora se volverá más complejo y difícil en los tiempos por venir, por lo cual esta reunión resulta extraordinariamente útil
y oportuna, porque permite cerrar filas mandando un mensaje a todas y todos los mexicanos, así como a la comunidad internacional, de que México, en su más amplia pluralidad y aún con sus complejas problemáticas, se encuentra unido en lo fundamental y siempre en tratándose del interés nacional. México es uno solo, con cabeza y corazón para defenderlo. ¡Vivan los presidentes municipales de México! ¡Viva el municipio libre de México! ¡Viva México! ¡Viva! Muchas gracias. Escucharemos a continuación las palabras de la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes. Con el permiso de la presidenta, me da mucho gusto saludarles, queridos presidentes municipales de todo el país, y también a nuestros compañeros y compañeras gobernadoras y gobernadores de todo el país. Este acto es un acto histórico, como aquí ya se ha dicho. Hoy nos reunimos los 3 niveles de gobierno para trabajar en beneficio del pueblo. En este encuentro nacional municipal fortaleceremos la colaboración de los 3 niveles de gobierno y seguiremos trabajando por su bienestar. Hoy quiero abordar con ustedes lo que tiene que ver con el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social. El fondo es un acto de justicia social y base de nuestro pacto federal, un vehículo para cerrar las brechas de desigualdad y marginación que durante muchos años hemos vivido y que hemos decidido, como pueblo todo, acabar con esta pobreza lacerante. Como saben, este fondo es uno de los 8 fondos del ramo 33, incluidos en la Ley de Coordinación Fiscal, mediante el cual la Federación transfiere a estados y municipios bajo el concepto de aportaciones federales y tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras de infraestructura básica. También se invierte en servicios básicos de salud y de educación que beneficien directamente a la población en pobreza extrema y en localidades de alto y muy alto rezago social. Este fondo constituye el 2.52% de la recaudación federal participable y para este año de 2025 serán 123.743 millones de pesos. Y se asignará como todos los años mediante una fórmula establecida desde el año 2013. El propósito de esta reunión y hablar de este fondo es conminar a ustedes, alcaldes, a los estados, a los gobiernos de los estados, a invertir prioritariamente en lo que aquí ha comentado nuestro director de la Conagua, en obras prioritarias y básicas de agua en este 2025. Y que también se invierta en los caminos seguros que aquí ha comentado la jefa de gobierno, Clara Brugada. Pero también el día de hoy estamos aquí con el propósito de transformar la vida política y social de nuestras comunidades indígenas. En meses pasados, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas respecto a sus derechos. La modificación al artículo 2 fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su tiempo y fue definitivamente aprobada y publicada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. En consecuencia, la Federación, las entidades federativas, los municipios, el gobierno federal
tenemos la obligación constitucional de determinar mediante normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales, mediante asignaciones presupuestales que vayan dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas, que serán administradas a partir de este año directamente por ellos, con pleno respeto a sus sistemas normativos y formas de organización tradicionales. Así lo marca el texto constitucional y así lo haremos. En congruencia con ello, el día de hoy, con la firma del convenio entre los gobernadores de los estados y las gobernadoras con la Presidenta de la República, crearemos el componente indígena en este fondo. Daremos cumplimiento a esta decisión histórica del pueblo de México. Por primera vez se asignarán estos recursos y se reconocerán las comunidades y los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. De esta manera, el fondo seguirá cumpliendo su objetivo fundamental, que es el combate a la pobreza. Y nos reconocemos todos, todo México, como una nación pluricultural que respeta y pone en lo más alto de la patria a sus pueblos que nos dieron origen como nación. Ellos, con base en su autonomía, fortalecerán su bienestar. Sin embargo, todos debemos seguir trabajando en pos del combate a la pobreza y del apoyo determinado a los pueblos y comunidades indígenas. Para este año, el presupuesto de la Federación contempla una asignación del 10% a esta definición, a esta decisión. Desde aquí le agradecemos a los legisladores que han hecho posible esta asignación y agradecemos a las y los gobernadores por la firma de este convenio y aún más a quienes en su territorio no cuentan con poblaciones indígenas, pero se han sumado en el entendimiento de vivir en una nación pluricultural. Como dice nuestra presidenta, nuestra principal tarea es servir al pueblo, siguiendo el principio de mandar obedeciendo. Por ello, no podemos fallarle a la gente y menos a los que más nos necesitan. Cada peso que se invierta, nos conminamos entre todos a usarlo de manera responsable y honesta, porque en medio está el futuro y el presente de nuestro pueblo. Sigamos avanzando con la certeza de que vamos por la ruta correcta, por el camino de la transformación y el bienestar del pueblo. Y el principio que nos guía, que por el bien de todos, primero los pobres, sea la ruta por la cual sigamos caminando. Muchísimas gracias. Procedemos con la firma del convenio para la creación del componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a cargo de la Secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes, la Secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada, en representación de nuestras gobernadoras y gobernadores constitucionales, así como de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Proseguimos con las palabras de la Secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez Velázquez.
con respeto a la Presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo. Saludo a mis queridas amigas y amigos, gobernadoras y gobernadores, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y abrazo a los 2.478 presidentas y presidentes municipales de las 32 entidades del país. Ellos han sido electos democráticamente y de manera inédita están reunidos hoy aquí con la Presidenta de México en este llamado para tener acuerdos en beneficio de mexicanas y mexicanos. Muchas gracias a todas las autoridades por su trabajo, por la atención que tienen de manera cercana con alrededor de 130 millones de habitantes que tiene nuestra nación. Esta reunión, encabezada por nuestra Presidenta de México, es un símbolo muy importante, es una muestra de coordinación, entendimiento y unidad de los 3 niveles de gobierno. Uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum es la atención a las causas que generan la violencia, así como la pobreza y la desigualdad. Por décadas, los gobiernos desatendieron las demandas más sentidas de la población, normalizando la exclusión, la discriminación, el racismo, el clasismo y los privilegios. Desde la llegada de los gobiernos humanistas, México experimenta un cambio de régimen. Se transformó la forma de ver y hacer las cosas. Se puso en el centro de todo el bienestar de la población, principalmente de los que menos tienen. A partir del 1 de diciembre de 2018, México se convirtió en un país en el que, desde el propio gobierno federal, se promueve el ejercicio de derechos. Las mexicanas y mexicanos se saben ahora sujetos a los derechos de educación, salud, vivienda, recreación y muchos otros, pero también tienen claro cómo exigir su cumplimiento. Este cambio que experimenta nuestro país es una forma de atender las causas que generan la violencia y la manera más eficaz de construir la paz. La Presidenta Sheinbaum ha tomado la determinación de continuar con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres, y nos ha instruido a quienes participamos en la administración a trabajar con todas y todos ustedes, autoridades estatales y municipales, principalmente en aquellas zonas que registran mayor rezago para seguir avanzando en la construcción de la paz en el país. Son los gobiernos municipales la primera autoridad con la que se tiene contacto por parte de la ciudadanía, la más inmediata, la que se encuentra en el frente de trabajo. Por eso su labor es importantísima. Los felicitamos por todo el esfuerzo que realizan cada día con la gente. La construcción de la paz amerita la participación decidida y coordinada de todos los órdenes de gobierno, sin importar filiaciones partidistas o posturas políticas, y también requiere la suma de organizaciones sociales, comunitarias,
Por eso, como ustedes saben, el Gobierno de México ha puesto en marcha la estrategia de construcción de paz, a través de la cual se encuentran desplegados brigadistas del Gobierno federal en municipios para visitar a las familias en su vivienda y si algún niño no acude a la escuela, hacer todo para incorporarlo. Si un joven no recibe beca, ayudarle en el trámite. De esta manera, llevamos a las comunidades y colonias toda la oferta de programas y acciones federales en trabajo, cultura, deporte, salud, educación, bienestar y seguridad. Y lo hacemos en conjuntos con estados y municipios, con voluntad y convicción que se han unido a esta gran tarea. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo, y con la Secretaría de Seguridad y con las iglesias, implementamos, por instrucción de la Presidenta de México, la acción social Sí al Desarme, Sí a la Paz, para concientizar a la población sobre el riesgo de tener armas de fuego en sus hogares e invitarlas de manera voluntaria y anónima. Ya tenemos resultados. Como lo hemos escuchado en esta labor permanente de búsqueda de paz, como lo hemos escuchado de la jefa de gobierno, queremos establecer senderos de paz en todo el país, como los que se formaron con éxito en la Ciudad de México cuando la presidenta era jefa de gobierno. Con ello se mejora para que las mujeres y niñas transiten libres y seguras. Desde el gobierno haremos todo lo que sea necesario para que las comunidades salgan del rezago social que enfrentan. Por eso estamos reunidos en este llamado de la presidenta a trabajar en conjunto. Sabemos que no es fácil desplazarse desde sus lugares de origen para atender esta convocatoria. Agradecemos su disposición y compromiso. Gobernadoras y gobernadores, presidentas y presidentes municipales, alcaldes y alcaldesas, nunca se había reunido un titular del Ejecutivo Federal con todas las presidentas y presidentes municipales del país para plantear salidas a las problemáticas que enfrentan. Hoy estamos siendo parte de un hecho inédito y tenemos la oportunidad histórica de transformar juntos las condiciones de vida de la población. Aún con nuestras diferencias de opinión, podemos trabajar y construir juntos y juntas, con coordinación y entendimiento, la paz que mexicanas y mexicanos anhelan y demandan. México, nuestro querido México, no está condenado a la guerra. México está destinado a la paz. Estamos para servirle. Muchas gracias por su presencia. Gracias que nos permiten servirles y trabajar para ustedes. Toca el turno en el uso de la palabra al director general de la Comisión Nacional del Agua, licenciado Efraín Morales López. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos, gobernadoras y gobernadores, presidentas y presidentes municipales, compañeras y compañeros del Gobierno de México, representantes de los medios de comunicación, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar esta mañana en este histórico encuentro nacional municipal. Sin duda se trata de un hecho histórico. Estamos aquí reunidos la mayoría de los miembros de los 3 órdenes de gobierno de todo el país para atender juntos un tema de gran relevancia como lo es el agua. Como sabemos, el problema del agua es un reto enorme y solo así, trabajando unidos, trabajando en equipo,
es como vamos a lograr los resultados que el pueblo de México demanda y espera de todas nosotras y de todos nosotros. Quiero compartirles que antes del inicio del actual gobierno, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos instruyó a la elaboración de un plan nacional hídrico que atendiera las necesidades más sentidas de la población, en particular de aquellas zonas que cuentan con una mayor escasez de agua y también de aquellas que corren mayores riesgos ante posibles fenómenos meteorológicos. Y que el plan no solo atendiera las necesidades que tenemos de manera inmediata, sino que también contemplara acciones para garantizar el abasto de agua para las próximas generaciones. Este plan contempla 5 acciones a las que me quiero referir de una manera muy breve. 1, ordenar el actual sistema de concesiones en el país para que el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho humano y como un bien estratégico de la nación. 2, la restauración y el saneamiento de nuestros ríos. Vamos a iniciar con los 3 ríos más contaminados del país, el río Lerma-Santiago, el río Atoyac y también el río Tula. 3, un programa nacional para la tecnificación de más de 200,000 hectáreas de riego, lo cual es fundamental para la gestión del agua en nuestro país, debido a que el 76% del agua que consumimos es destinada precisamente para el campo. Con esta tecnificación vamos a ahorrar hasta el 50% del agua que se consume y la podremos destinar para el consumo humano y también para recargar nuestros acuíferos. 4, la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, que logró sumar a las principales empresas consumidoras de agua en el país, distritos de riego, universidades, pueblos originarios y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a quienes, por cierto, aprovecho este espacio para agradecer. Muchas gracias, gobernadoras, muchas gracias, gobernadores. Y finalmente 5, en materia de infraestructura, estamos trabajando en 2 aspectos. Por un lado, el desarrollo de 17 proyectos estratégicos que, como ya lo ha señalado nuestra presidenta, vamos a iniciar obras este mismo año y esto va a beneficiar a más de 31 millones de personas. Y por otro lado, referirme al motivo principal de esta reunión, como seguramente muchos de ustedes ya saben porque hemos estado conversando, porque hemos estado dialogando. Estamos elaborando un plan maestro que parte de un diagnóstico del estado que guarda la infraestructura en todos los municipios del país y de la necesidad que se tiene para realizar nuevas obras, sobre todo para garantizar el abasto de agua potable, por ejemplo, rehabilitar y construir pozos, ampliar las redes de distribución y también restaurarlas, que nos va a ayudar a mejorar la eficiencia, algunas obras de saneamiento como la rehabilitación y la construcción de plantas de tratamiento y colectores, y también obras de prevención en donde se corre riesgo de inundaciones. A partir de este plan maestro, en esencia lo que estamos planteando es ponernos de acuerdo para sumar esfuerzos, para sumar recursos federales, para sumar recursos estatales y también recursos municipales a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del FAIS, para realizar las obras que se requieren en sus municipios. Hay obras muy necesarias que no las puede realizar un municipio porque no cuenta con los recursos suficientes o incluso no cuenta tampoco con los recursos suficientes el Estado o la Federación. Pero si sumamos recursos con esta visión de largo plazo, vamos a poder resolver problemas de gran beneficio para la gente. Quisiera también destacar que nunca en la historia se ha hecho un diagnóstico entidad por entidad y municipio por municipio como el que ya
estamos realizando en todo el país. Que nunca en la historia se había concebido un programa de inversión para conjuntar los recursos de los 3 órdenes de gobierno. Nunca en la historia se había concebido un programa tan completo para encontrar soluciones a corto plazo, a mediano plazo, pero sobre todo a largo plazo. Esto para resolver problemas del agua. Ha sido posible esta iniciativa gracias a la visión, pero sobre todo a la decisión de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha establecido como una de las prioridades del Gobierno de México el garantizar el derecho humano al agua. Muchas gracias, presidenta. También quisiera aprovechar este espacio para reconocer el gran trabajo de nuestra secretaria de Gobernación y también de nuestra secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quienes se han encargado de articular este gran esfuerzo para hacer posible este encuentro. Muchas gracias a ambas. Y por último, finalizar con una reflexión. Sabemos que hay múltiples necesidades en sus municipios y que muchas de ellas son muy importantes. Sabemos que el FAIS es una gran herramienta para quienes son presidentes municipales, pero una que es indispensable solucionar es que la gente tenga agua en su casa. No hay nada más gratificante que llevarle agua a la gente que más lo necesita. Y por último, señalar que estoy seguro que de este encuentro, de este diálogo, juntas y juntos vamos a lograr ese objetivo de que la gente tenga agua. Muchas gracias a todas y a todos por su atención.